Buenas noches, mi nombre es Gladys Lizana Salvatierra, bibliotecóloga de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la cuarta sesión del programa de literatura bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana y a nuestro imaginario social, cultural y a nuestras identidades. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por Facebook pueden hacerlo mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Bien, les voy a presentar al invitado de hoy, Luis Eduardo Lino Salvador. Luis Eduardo Lino Salvador es candidato a doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la tesis La formación del verso libre en el Perú, 1910-1925. Es docente de la Escuela de Literatura y de la Escuela de Posgrado de dicha casa de estudios. Asimismo, es docente investigador RENACIT del Grupo María Rosborowski, nivel 1. Ha publicado el libro El ritmo y la modernización de la lírica peruana, los casos de González Prada, Eguren y Valdelomar, el año 2013, así como también artículos de investigación en revistas indexadas y específicamente sobre Manuel González Prada, los siguientes trabajos. La formación del verso libre, el caso de Manuel González Prada. El polirritmo sin rima de Manuel González Prada y sus aproximaciones al verso libre. Y Manuel González Prada y la traducción como recreación. El caso de Erl König de Johann Wolfgang Goethe. Es miembro de la International Society for the History of Rhetoric, así como también socio fundador de la Asociación Peruana de Retórica. Sus líneas de investigación son los estudios de la retórica general, textual y de la versología moderna. A continuación, damos la bienvenida al profesor Luis Eduardo Lino Salvador, quien nos presentará la conferencia Manuel González Prada, el ritmo y la modernización de la lírica. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Gladys, por la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la Biblioteca Nacional del Perú por esta importantísima y valiosísima invitación. Yo me siento muy honrado que ellos me hayan invitado y me hayan considerado para que pueda dar y compartir estas líneas. Voy a proceder a compartir un PPT para que podamos, a medida que voy leyendo, comentando estas líneas que he preparado para todos ustedes, ver el siguiente trabajo. Ok, ya está. Perfecto. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla completa y vamos a empezar. Manuel González Prada, el ritmo y la modernización de la lírica peruana. Las palabras liminares de esta exposición son de agradecimiento a quienes nos acompañan en esta sesión vía Zoom, a quienes siguen la transmisión vía Facebook Live y, por supuesto, a la Biblioteca Nacional del Perú, representados en Gianmarco Osorio, Cristel Betts Urday, Gladys Lizana, la moderadora que el día de hoy amablemente me acompaña, y por supuesto a su director, el señor Ezio Neira, por su amable invitación para que pueda compartir las siguientes ideas sobre la medular figura de Manuel González Prada y un eje temático relevante en su producción poética. Vale decir, el ritmo y su función en el proceso de modernización de la lírica peruana. Por ello, he procedido a dividir esta presentación en dos partes. La primera plantea una poética del ritmo en el pensamiento de nuestro autor. La segunda parte propone comprender y explicar la relación del ritmo con un programa denominado Programa Internacionalizador y Modernizante, propuesto por Antonio Cornejo Polar. Finalmente, esta presentación termina con las consideraciones finales que sirvan a manera de conclusión. Dicho todo ello, empecemos. Primera parte, Manuel González Prada y la poética del ritmo. Una poética es un conjunto de definiciones esenciales que determinado autor o escuela literaria propone
sobre lo que se entiende por literatura para una determinada colectividad, así como también brinda las pautas o las coordenadas para que la comunidad de lectores e intérpretes pueda valorar un texto como literario. Así, una poética constituye una propuesta no exenta de debate o discusión sobre el discurso que se denomina literatura. En este marco, Manuel González Prada ingresa al debate con la publicación de dos poemarios relevantes, a saber, Minúsculas 1901 y Exóticas 1911, poemarios medulares, ya que constituyen, como lo veremos en la segunda parte de esta presentación, una propuesta renovadora en el plano del ritmo y, por supuesto, en el plano estrófico. Lo que ofrecen estos dos poemarios para los intereses de esta primera parte son las notas, notas que acompañan a dichos libros en sus partes finales. Notas que como tal ofrecen nociones esenciales sobre el ritmo para nuestro autor. Vale decir, Manuel González Prada plantea en cada una de ellas una explicación sobre los procedimientos métricos rítmicos con los que ha operado en sus poemas. Estas notas, entonces, revelan también una explícita preocupación por el lector, fundada en la necesidad de ser comprendida la forma de composición de los poemas, por supuesto, en dichos libros publicados. En las notas que acompañan a Minúsculas, se puede desprender que emplear determinadas formas estróficas implica también pensar en la manera de organizar un poema en sus distintos niveles, es decir, la medida silábica, el juego de las rimas y, por supuesto, la distribución de los tiempos marcados o disposición de los acentos de intensidad. Todo ello sin duda involucra el trabajo con el ritmo. Sin embargo, serán en las notas a exóticas en las que Manuel González Prada elaborará un brevísimo tratado sobre su teoría de la versificación. En dichas notas, el peruano, en primer lugar, propone la necesidad de identificar el elemento distintivo del verso español. En su propósito, señala que la lengua castellana no debe ser estudiada desde el enfoque de una métrica cuantitativa, vale decir, aquella que se fundamente en la función fonológica, distinción de significados, de las sílabas largas y breves. A partir de tal afirmación, González Prada va a sostener, en segundo lugar, que en el verso español la longitud silábica no constituye una realidad lingüística suficiente en la que se pueda construir o cimentar un sistema de versificación propio para la lengua española. El peruano sentencia que no se puede extrapolar la métrica cuantitativa de cuño greco-latino al verso español, dado que son dos sistemas versales diferentes. Así también, rechaza que se utilice la terminología clásica, pues señala que llamar, abro cita, dáctilo al trisílabo esdrújulo, anapesto, a un trisílabo agudo, coreo o troqueo, a un disílabo y yambo a un disílabo agudo, damos el mismo nombre a cosas muy diferentes, aventurándonos a incurrir en muchas equivocaciones. Fin de la cita. En esa dirección propone una nueva terminología, que veremos por supuesto en breve, y una afirmación categórica para el verso español. Vale decir, abro cita, no poseemos métrica, sino rítmica. Fin de la cita. Esta medular afirmación necesita un desarrollo mayor. Además, también formó parte de las varias preocupaciones de don Manuel. Sus reflexiones sobre el verso cobraron un desarrollo mayor en un texto incompleto, fragmentario
inédito hasta el año 1977. Me refiero al libro Ortometría, Apuntes para una rítmica. Documento conformado por 2 cuadernos manuscritos. En este documento, González Prada profundiza en la identificación del elemento en el cual se debe fundar no una métrica, sino una rítmica del verso español. Dicho elemento lo encuentra en el acento de intensidad, más aún porque dicho elemento en esta lengua desempeña función fonológica. Este acento de intensidad será para el poeta de minúsculas el fundamento para argumentar su propuesta de una rítmica del verso español. Si el acento es entonces la base del ritmo, para nuestro pensador va a ser y va a proponer su propia definición del ritmo. Cito: la proporción de los tiempos marcado por el acento. Fin de la cita. Tal como se puede apreciar, esta concepción del ritmo coloca de relieve la noción de proporcionalidad, regida por la distribución del acento de intensidad. Evidentemente, la proporcionalidad le permite al intelectual peruano considerar una distribución deliberada, pensada del acento de intensidad. Así se evidencia una de sus preocupaciones fundamentales, a saber, la dimensión estética en la composición formal del verso. Por ello, en sus apuntes para una rítmica, en función del rol del acento de intensidad, establece una clasificación basada en 4 tipos de ritmos: ritmos perfectos, ritmos proporcionales, ritmos mixtos y ritmos con disonancia. Estos tipos de ritmos están conformados por los denominados elementos rítmicos. Un elemento rítmico se entiende como un conjunto de sílabas de las cuales una de ellas es tónica. Así, según González Prada, tenemos elementos binarios, bisílabos, ternarios, trisílabos, cuaternarios, tetrasílabos. Es justamente esta terminología la que exige el peruano a cambio de reemplazar nomenclaturas como troqueo, yambo, dáctilo, entre otras, porque desde su razonamiento, estas últimas no son funcionales. Con los elementos rítmicos tenemos una mejor manera de comprender en qué consisten sus distintos tipos de ritmo. Así, el primero de ellos, el denominado ritmo perfecto, se caracteriza por mantener constante un mismo elemento rítmico a lo largo del verso. Dicho elemento puede ser binario, ternario o cuaternario. Tal como se puede observar en el ejemplo proyectado, nos encontramos ante un ritmo perfecto a partir de la uniformidad del elemento binario que tenemos allí proyectado. El ejemplo sería el siguiente: dame frescas rosas, alma mía. No sé si de pronto se puede percibir cómo González Prada puede y maneja este tipo de ritmo perfecto y cómo, haciendo la respectiva correspondencia, encontramos esa, comillas, musicalidad del ritmo perfecto. Dame frescas rosas, alma mía. El segundo tipo de ritmo proporcional, toma la base del ritmo anterior, vale decir, del ritmo perfecto, con la finalidad de crear, como el mismo nombre lo indica, proporciones al interior del verso, o una serie de razones binarias cuaternarias de libre disposición. González Prada apunta que un ritmo proporcional se logra con la supresión de uno o varios acentos del ritmo perfecto. Desde su mirada, un ejemplo entre varios del ritmo proporcional es el que podemos observar en la diapositiva proyectada, donde encontramos en el ejemplo, por supuesto, en el esquema, un ritmo binario, un elemento rítmico binario, cuaternario, binario, binario. Una proporción 2, 4, 2, 2.
transformado ese esquema a un verso o a un ensayo de verso, sería: dame rosas de los verdes campos. Dame rosas de los verdes campos. El tercer tipo de ritmo, ritmo mixto, tiene una condición esencial. Esta condición esencial es la medida silábica. Esta medida debe ser de 10 sílabas métricas, puesto que una medida menor no posibilitaría realizar las variaciones necesarias para lograr este tipo de ritmo. Así, un ritmo mixto consiste en la sucesión de series 2 o más binarias que siguen o anteceden a series ternarias y, por supuesto, viceversa. Además, también permite que una de esas series sea una serie proporcional. Ofrecemos aquí algunos ejemplos. En el primero, por supuesto, estamos ante una sucesión de dos elementos rítmicos binarios seguidos de dos elementos rítmicos ternarios. Transformando este esquema a un ensayo de verso, sería pues de la siguiente manera: dulce canto ciego de música. Si de pronto conocemos lo básico de la famosa ley de acentos finales, alguien podría objetar con suma facilidad que el término música, al ser una palabra esdrújula, al final del verso, según esta ley de acentos finales, habría que disminuir una sílaba. Sin embargo, González Prada considera que como tal funciona y opera como un ritmo mixto, puesto que la palabra música, métricamente hablando, permite ese juego, pero semánticamente mantiene el sentido de la palabra música. En el siguiente ejemplo tenemos también otras series binarias con otras series, por supuesto, seguidas de ritmos o elementos rítmicos ternarios. Entonan himnos de amor y placer. Finalmente, el ejemplo que tenemos en la parte última de esta diapositiva es un ejemplo de ritmo mixto creado con un proporcional. Y pues encontramos ese esquema cuya realización en un verso sería: y prófugo sin patria encontrarte en la tierra. El último tipo de ritmo es el ritmo con disonancia. En palabras del propio Manuel González Prada. Inicio la cita. El ritmo con disonancia tiene lugar cuando una serie de dos sílabas o proporcionales empieza o acaba con un elemento de tres, o cuando una serie de tres sílabas empieza o acaba con un elemento de dos. El oído prefiere naturalmente las disonancias iniciales a las finales. Empezar con un verso, una disonancia, es menos desagradable que terminarle con ella. Fin de la cita. Eso es lo que menciona González Prada. Eso es clave y servirá para explicar algunas cuestiones más adelante. Un ejemplo de este esquema lo ofrece el propio González Prada. Lo tenemos allí. Tenemos una serie de ternarios con una finalización binaria. De manera intencional hemos colocado allí lo que González Prada diría pues que es un ritmo con disonancia que generaría más bien mayor desagrado al lector. Y por supuesto, el ejemplo es pues el primer verso del poema del poeta español Tomás de Iriarte. El primer verso es: sin querer entender de todo, del poema El manguito, el abanico y el quitazo. Para Manuel González Prada, establecer 4 tipos de ritmos basados en el acento de intensidad evidencia su importancia como el factor que articula el ritmo del verso y, por supuesto, del poema, así como también revela la importancia que le va a conferir al ritmo en su obra en general. Así, la preocupación por el ritmo en González Prada no va a resultar un caso aislado. Su práctica poética en general va a ser congruente con sus propuestas. Congruente, puesto que en la organización del acento de intensidad va a permitir que la lectura de sus poemas se pueda percibir, sentir
dicho acento de intensidad. Los esquemas rítmicos en González Prada se van a actualizar en sus distintos poemas. Sin embargo, una revisión mayor nos permite afirmar que la rigidez o el esquematismo de sus tipos de ritmos lo son únicamente en apariencia. Es decir, en sus poemas existen quiebres, giros, fracturas, un dinamismo en el ritmo de sus poemas que muestran a un poeta flexible en el manejo del ritmo. Observemos dos casos concretos de la práctica del ritmo en González Prada. Este es un clásico triolé que suelo discutir con los estudiantes de literatura de la Universidad de San Marcos y que me parece muy, muy importante ahora compartir con todos ustedes. Vamos a leer el triolé. Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no. Al verme a tu lado muriendo por ti, tus ojos de lirio dijeron que sí. Auroras de gozo rayaron en mí, mas pronto la noche de luto volvió. Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no. Resulta válido anotar una cuestión importante en este poema. Bien se puede percibir acaso, un determinado movimiento o una determinada cadencia en este triolé. Cadencia importantísima que a la hora de leerlo genera y despierta un determinado impulso, una comillas musicalidad. Si de pronto realizamos ese juego con los esquemas que propone Manuel González Prada y a la vez también identificamos las denominadas cimas prosódicas o la distribución de los tiempos marcados o de los acentos de intensidad, y podríamos tener, por supuesto, este esquema. Un esquema que de pronto nos muestra cómo Manuel González Prada organiza de forma arquitectónica su triolé, con una, comillas, disciplina de los tiempos marcados, de las cimas prosódicas, del acento de intensidad, donde vemos que el lector prácticamente es llevado por una sucesión de 2, 5, 8, 11, y que si lo acompañamos al desarrollo del poema es tus ojos de lirio dijeron que sí. Y esta arquitectura del poema es clave, por una gran razón, porque resulta válido anotar que si bien a nivel del contenido el poema revela una pugna, como hemos podido leer, entre las palabras, representado en los labios, y el silencio que comunica, paradójicamente, es decir, en los ojos y en la mirada, allí encontramos una pugna, una tensión, que los ojos responden de manera afirmativa, pero los labios, las palabras responden en oposición. Es interesante observar esta pugna en el triolé, pero pugna que se ve prácticamente con una cadencia de un ritmo perfecto en el poema, con golpes acentuales en 2, 5, 8, 11. A nivel del contenido, el poema mostrará una pugna, una tensión, pero a nivel del ritmo, por supuesto, busque apaciguar esa tensión existente. Una segunda muestra que deseo ofrecer el día de hoy es el clásico poema de Manuel González Prada, titulado Los Cuervos. De dicho poema, disculpen, quiero antes mostrar, para terminar la idea anterior, la curva métrica del poema. Una curva métrica se entiende como un análisis, el fruto del análisis estadístico de naturaleza vertical, en el cual podemos examinar, utilizando una estadística básica, por supuesto, dónde se genera este movimiento de los tiempos marcados en el poema. Esta gráfica representa muy bien el movimiento de todos los versos del triolé, tus ojos de lirio dijeron que sí. Esa es la representación de la curva métrica del poema. Ahora sí, paso a comentar el poema Los Cuervos. De este poema solamente estoy presentando las 3 primeras estrofas. Leamos el poema.
Las 3 primeras estrofas. Bajo dosel de gualda, nubarrones de cuervos aparecen y graznan. Hidrofóbicos luchan y en el campo destilan cálida roja lluvia. Con los picos de acero no se hieren los ojos, se taladran los pechos. Es interesante observar también y percibir acaso que en este segundo poema, Los Cuervos, de Manuel González Prada, que forma parte del poemario Exóticas, de la primera parte de Exóticas, si pasamos al análisis en el que se pueda identificar los tiempos marcados o los acentos de intensidad, vamos a observar de manera detenida también una determinada cadencia. Pero aquí hay una cuestión muy interesante: cómo Manuel González Prada opera con los distintos ritmos que hace un momento hemos podido comentar. Observemos. Como bien se puede apreciar de la diapositiva proyectada, González Prada opera en su primer verso con un ritmo proporcional, 4-2. Los versos segundo al quinto con ritmos perfectos, ternarios, y en el sexto con un ritmo con disonancia inicial. A la vez, si podemos observar, las cimas prosódicas o tiempos marcados, tenemos una distribución muy llamativa, 4-6, 3-6, 3-6, 3-6, una organización peculiar porque de alguna manera obedece a ese juego proporcional y de ritmos perfectos que opera González Prada en el poema Los Cuervos. Esta disposición es altamente significativa. No solo se reduce a la mera identificación de los tipos de ritmo y su distribución de los acentos de intensidad. Existe una correspondencia entre el ritmo y el sentido. Así, los 5 primeros versos crean una determinada percepción, un impulso métrico, cuyo primer tiempo marcado recae predominantemente en la tercera sílaba, con la excepción del primer verso que golpea en cuarta. Vale decir, se crea una determinada cadencia que a la vez, en el plano del sentido, se manifiesta en la violencia y destrucción con que se atacan los cuervos. En cambio, en el sexto verso se produce el quiebre del impulso métrico, se produce el quiebre de esa ordenación que podemos ver en las cimas prosódicas. Se produce ese quiebre. Y este quiebre es también perceptible, pues el oído condicionado por el movimiento del acento en tercera posición ahora recibe y percibe el cambio o llegada, acaso brusca, del primer tiempo marcado en la sílaba 1 del sexto verso. Además, en el plano del sentido puede verse también que es el verso que comunica ya no una atmósfera de destrucción o muerte, pues muestra la idea de una calidez metaforizada en la sangre que cae. Luego, como se observará en la siguiente estrofa, con los picos de acero no se hieren los ojos, se taladran los pechos, se observa que se retoma la atmósfera de violencia y también el impulso métrico cuyos tiempos marcados vuelven a caer en 3 y en 6. Esto evidencia de forma categórica que Manuel González Prada era un orfebre en la composición del verso y en un interés sumamente marcado por la organización de los acentos de intensidad. Y que estos no están para nada desvinculados con el sentido o con la ideología que transmite el poema. Sin duda, repetimos, esto revela de manera categórica que el ritmo para Manuel González Prada no es un mero ornamento, o no se reduce a la simple musicalidad del poema. Por el contrario, es parte integrante en la construcción de sentido del poema, de lo que quiere comunicar. Visto así, el ritmo y el sentido están unidos, más aún en el terreno del poema, puesto que constituyen una medular unidad. Segunda parte, el ritmo y el programa internacionalizador y modernizante.
Reflexionar sobre el ritmo y la versificación en general no fue para Manuel González Prada una práctica aislada. Sus reflexiones se enmarcan en una tradición que en el caso de Hispanoamérica se remonta al libro de Andrés Bello, titulado Principios de Ortología y Métrica de la Lengua Castellana, publicado en el año 1835. Asimismo, también dialoga sus reflexiones, por supuesto, don Manuel dialoga con otras fuentes como el Sistema Musical de la Lengua Castellana de Sinibaldo de Mas, publicada en el año 1832. Además, pese a ser un documento incompleto, su ortometría o apuntes para una rítmica se enmarca también en las preocupaciones que las formas estróficas, el verso y el ritmo despertaron en el modernismo hispanoamericano. En esa dirección, el carácter inédito de los apuntes para una rítmica no constituye una limitación para confrontarlo con libros medulares como, por ejemplo, La ciencia del verso, Teoría general de la versificación con aplicaciones a la métrica española, de Mario Méndez Bejarano, Chile, 1907, libro publicado en Madrid, o con el imprescindible libro Leyes de versificación castellana del boliviano Ricardo Jaimes Freire, publicado en 1912. Uno de los primeros ensayos, me refiero al libro de Jaimes Freire, en ensayar, explorar sobre la naturaleza rítmica del verso libre en el contexto hispanoamericano. La propuesta de González Prada se instala en la necesidad de pensar en el ritmo, en el verso, en la métrica, como una forma de hacer ciencia humanística, que a la vez permita repensar la manera en la que se puede postular la modernización de la poesía desde la clave del ritmo. Así, insisto, pensar en el ritmo posibilita crear una forma de versificar y, por tanto, de hacer poesía, desde el ensayo de la ortometría o los apuntes para una rítmica. El objetivo de Manuel González Prada es realizar la renovación de la poesía peruana e instalarla en las coordenadas de la modernidad. Si se sigue el planteamiento del profesor Antonio Cornejo Polar, entonces, el quehacer poético del autor de Exóticas, en el quehacer poético del autor de Exóticas se revela un proyecto orgánico que incluso busca introducir al Perú en toda su dimensión dentro de la modernidad. Este proyecto se denomina, en palabras de Antonio Cornejo Polar, Programa Internacionalizador y Modernizante. ¿En qué consiste dicho programa? Para comprenderlo, resulta relevante saber que uno de los ejes del ideario de don Manuel se fundaba en la necesidad de producir conocimientos que no tengan como base la herencia española. Esta idea lo conduce a indagar y reflexionar en la construcción de una tradición que desde su concepto se encuentra en el futuro, pero a la que considera, o dicha tradición a la que considera difícil de esperar, y que tampoco avisora un representante que pueda iniciar la producción de conocimientos, y mucho menos la construcción de una tradición. En palabras de González Prada, inicio la cita. Contamos con bonitas composiciones en verso, pero no podemos citar un gran poeta. Poseemos bonitos y hasta buenos artículos en prosa, pero carecemos de un gran prosador. El Perú no cuenta hoy con un literato que por el caudal y atrevimiento de sus ideas se levante a la altura de los escritores europeos, ni que en el estilo se liberte de la imitación pseudo-purista o del romanticismo trasnochado. Regresar a España para introducir nuevamente su sangre en nuestras venas y semillas en nuestra literatura equivale a retrogradar. Fin de la cita. Por esta razón, y dada la premura con la que nuestro autor asume la urgencia de producir conocimiento
que tiene la necesidad de explorar y estudiar, él apuesta por buscar escritores de otras tradiciones literarias. Sin embargo, nuestro autor es firme en sus objetivos, pues solo plantea la idea de estudiar y tomar los aportes más relevantes de dichos escritores, y destierra la idea de imitarlos o copiarlos. Lo que busca don Manuel González Prada es asir conocimientos para reformularlos e imprimirles un carácter singular, para integrarlos en la formación de la tradición peruana. Inicio la cita. La renovación de las simientes debe considerarse también como precepto literario. Siempre la misma semilla en el mismo terreno hace degenerar la especie. Nuestro guía debe estar, pues, en el estudio de los grandes escritores extranjeros, en la imitación de ninguno. Estudiar ordenadamente es asimilar el jugo segregado por otros. Imitar servilmente significa petrificarse en un molde. A partir de estas citas, se pueden colegir los siguientes 3 puntos que ustedes pueden observar en esta diapositiva. Punto 1. La formulación de conocimientos debe tener un origen en la epistemología europea de lengua no española. Punto número 2. La necesidad de dicho origen radica en la importancia de construir espacios de diálogo con Europa. Punto 3. El hecho de no copiar o imitar el conocimiento que se extrae de Europa y la reformulación, recreación de este implica el deseo de querer ser reconocidos como productores de conocimiento. Estos 3 puntos son parte constituyente del programa internacionalizador y modernizante de Manuel González Prada. Programa porque en sus diversos ensayos señala los lineamientos por los cuales debe marchar el desarrollo social y cultural. Internacionalizador, porque subyace la necesidad de crear espacios de diálogo con otros horizontes culturales. Modernizante, pues va acorde con los avances y progresos tanto a nivel científico como artístico que generan rupturas con el pasado. Sobre este programa internacionalizador y modernizante, Antonio Cornejo Polar señala que, inicio cita, en el fondo, a González Prada le interesa sobre todo instalar al Perú, a su sociedad y a su cultura dentro de las coordenadas de la modernidad. Fin de la cita. Es decir, ingresar al Perú y a su literatura, otra vez palabras de Cornejo Polar, en la corriente viva del arte internacional más avanzado. Fin de la cita. Asimismo, Cornejo Polar señala que la ejecución de dicho programa tuvo diferentes resultados, según el plano en el cual se llevara a cabo. Es decir, si se observa, según Cornejo Polar, su prosa no es estilísticamente moderna, aunque presente características que la separen de la practicada anteriormente. Sin embargo, es en el plano de la poesía en el que se produce un desarrollo mayor. Por ello, se puede apreciar el marcado interés, cito otra vez a Cornejo Polar, el interés de González Prada, cito a Cornejo Polar, de, cito, desespañolizar los sistemas de versificación y las estructuras estróficas, experimentando formas inglesas, alemanas o italianas, y ensayando construcciones nuevas como los polirritmos sin rima o los ritmos continuos y proporcionales. Fin de la cita. Se trata, por tanto, de producir conocimientos que permitan adquirir autonomía, originalidad en la creación de una nueva tradición. Si bien las ejemplificaciones de sus experimentos estróficos, rítmicos, se hallan en minúsculas, en las notas a minúsculas y exóticas, la reflexión, reformulación y un pensamiento mayor, analítico, cobran forma en las páginas de la ortometría. Sostengo, por tanto, que la ortometría o apuntes para una rítmica responde también al programa internacionalizador y modernizante. En este texto, en los apuntes para una rítmica, se busca producir conocimiento y construir espacios de diálogo con otras tradiciones versificadoras.
Si en la ortometría se piensa desde el sistema prosódico español, es con el objetivo de reformularlo, modernizarlo y sobre todo regresar a él para revelar su constitución y funcionalidad. Subyace en dicho texto la necesidad de reflexionar sobre la lengua y tener plena conciencia del manejo que su uso significa. Los apuntes para una rítmica, en consecuencia, se configura como un dispositivo de enunciación en el cual se articula la búsqueda de un lector y la teorización sobre el código. Asimismo, paralelo al diseño de nuevos recursos expresivos del verso, ritmos continuos, proporcionales, polirritmos sin rima, nuestro autor, acorde con su programa, se dedica a estudiar nuevas formas estróficas, especialmente de la literatura francesa, como el rondel y sus variantes, triolet, rondel simple, doble, redoble, pues la, comillas, aclimatación de formas estróficas permite la renovación y enriquecimiento de una tradición o corpus literario. Además, esta práctica de estudiar las formas estróficas, González Prada pues lo realizaba incluso desde los años 70 del siglo XIX, justamente al traducir poemas del alemán e inglés recogidos en su importantísimo libro titulado Baladas. Es así como en la ortometría se realiza un estudio métrico histórico de la evolución del rondel, desde sus orígenes y desarrollo tanto en francés como en español, es decir, la lengua de aclimatación. La revisión emprendida sobre esta forma estrófica francesa le permitirá realizar modificaciones formales que marchen según su programa internacionalizador. Estudiar para no copiar, sino recrear, reformular. Resulta también sintomático el empleo del rondel como la actualización de una forma estrófica anacrónica, que no poseía un gran representante en la lengua española, y de manera particular la variación llamada triolet, que tuvo muy pocos cultivadores en esta lengua. Así, usar formas estróficas escasamente conocidas para la lengua española, en la visión de González Prada, significa concebir dichas formas estróficas como literariamente desespañolizantes. Vale decir, el rondel, el triolet se configuran como dispositivos de enunciación que permiten expresar ruptura y renovación con relación a las prácticas poéticas precedentes. Permiten alejarse y tomar distancia respecto de una tradición que se considera, como en el caso de la española en Manuel González Prada, como una tradición ajena, y a la vez asentar las bases para la construcción de una tradición propia, nueva. El empleo del rondel y triolet implican, además, la búsqueda de un lector competente que integre la nueva potencialidad expresiva de estas formas estróficas. Vale decir, se persigue el objetivo de difundir y masificar en la práctica poética el uso del rondel y triolet. La realización de dicho objetivo permitirá el desarrollo de la tradición que González Prada intenta construir, así como también el establecimiento de la diferencia respecto de la literatura española. En el pensamiento de Manuel González Prada, el trabajo con el ritmo, con el verso, son esenciales entonces para la modernización, no solo de la poesía, sino también de la literatura peruana. Desde su visión de mundo, el ritmo posee un lugar cardinal en ese proceso en el que la formación de una cultura y literatura son imperantes en el escenario del tránsito del siglo XIX al XX. Consideraciones finales. En primer lugar, el camino trazado por Manuel González Prada sobre la función del ritmo en el poema tendrá resonancia en los fundadores de la poesía peruana moderna, es decir, en José María Egún y César Vallejo, ambos
en sus respectivas producciones poéticas tendrán plena conciencia sobre la manera de operar con el ritmo y el sentido en sus poemas. En segundo lugar, González Prada se sitúa en el proceso de modernización de la literatura peruana al tener como propósito dialogar e instalar nuevas tradiciones literarias que no solo pertenezcan al ámbito español. En esa dirección, el poeta de minúsculas se dirige a las tradiciones de la literatura francesa, inglesa, alemana. Su objetivo consistió en abrir nuevos derroteros que enriquecieran los referentes culturales de los intelectuales de su momento. Finalmente, la poética del ritmo de Manuel González Prada consiste en la importancia del conocimiento profundo del sistema de la lengua como material artístico para la creación del verso. Asimismo, esta poética otorga un lugar cardinal a la distribución deliberada, razonada de los tiempos marcados, el acento de intensidad, como generadores del ritmo. A ello es preciso sumar el papel otorgado a los ritmos fónicos fundamentales, como por ejemplo la estrofa, la medida silábica, el ya mencionado acento de intensidad y por supuesto la rima. La conjunción de todos estos elementos vitales en su poética está dirigida a aquel que realiza la recepción, el disfrute, el deleite estético del poema, vale decir, el lector, elemento clave en toda la obra de Manuel González Prada. Su preocupación por el otro no podía estar ajena a su poética del ritmo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Lino. Tan interesante exposición de este tema que, bueno, muchos conocemos a González Prada pues por sus otras facetas, ¿no? Por su discurso en el Politeama, por su faceta de director de la Biblioteca Nacional y su obra política, ¿no? Y su influencia en los jóvenes de aquel entonces, principios del siglo XX. Y bueno, muy interesante, ¿no? Esto de que en la poesía trató de, si se quiere, exponer el ritmo antes que la métrica, ¿no? Muy interesante el tema propuesto. Bueno, le agradecemos mucho y aquí tenemos algunas preguntas para poder complementar a ver los temas tratados. Por ejemplo, González Prada desarrolla una teoría del ritmo a partir del estudio de las características de la lengua castellana. Sí, sin duda alguna. La respuesta categórica es sí. Para González Prada lo importante es que si vamos a proponer un sistema de versificación, es importante conocer la naturaleza del idioma por una gran razón, porque el poema está construido a partir del idioma, a partir del idioma. Y esa preocupación y esa necesidad de querer estudiar el idioma lo lleva al joven González Prada a indagar en el terreno de la traducción. Y por ello, que su acercamiento a estas tradiciones se realiza en el terreno de la traducción, acercándose a los poetas alemanes, acercándose a los románticos ingleses. Es muy importante ello, es clave y fundamental para González Prada construir un sistema de versificación con el conocimiento del idioma. No se puede, desde su concepción, crear un sistema de versificación o reglas sin manejar o conocer el idioma. He ahí por qué González Prada, cuando está viviendo los albores, los inicios del verso libre en francés, recordemos que el verso libre nace con el simbolismo francés, González Prada considera de que los primeros escritores españoles que empiezan españoles o hispanoamericanos a jugar con el verso libre deben tener en cuenta que tal cual se escribe el verso libre en francés, no debe ser llevado o aplicado al español. Y por ello él propone la alternativa, su propuesta, muy interesante, por supuesto también polémica, del polirritmo sin rima como un equivalente funcional al verso libre simbolista francés. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿La modernización del verso es exclusivo de González Prada o existen poetas contemporáneos que apostaron por dicha modernización? Es muy importante
lo que se acaba de preguntar. Consideramos, y a partir de aquí tomo como argumento de autoridad la propuesta del profesor Camilo Fernández Guzmán. Él señala, y yo me adhiero a lo que él adecuadamente argumenta, que para poder hablar de un proceso de modernización a partir del ritmo, es imprescindible no solamente escribir los poemas, los versos, sino también tener plena conciencia del quehacer. Y eso se puede materializar a partir de la escritura y la lectura de ensayos, de documentos o de textos teóricos, por decirlo así, en los que se reflexione sobre el propio quehacer, ya sea en el nivel de las poéticas, de definiciones esenciales, o ya sea también pues en el mismo proceso de necesidad de teorización. A partir de ello, podemos considerar que Manuel González Prada es uno de los primeros que muestra esa necesidad de modernizar a partir justamente pues del ritmo. ¿Quiénes vienen después con una propuesta similar y acorde con esa línea? Abraham Valdelomar, porque Abraham Valdelomar también reflexiona sobre el ritmo en el primer capítulo de su clásico texto Belmonte el Trágico. Tiene toda una poética del ritmo. De manera similar, José María Eguren, otro experto en el manejo con el ritmo, tiene diseminado en sus clásicos motivos, ideas y reflexiones acerca del ritmo. Por tanto, si queremos plantear y responder que, aparte de González Prada, otros autores también empezaron este proceso de modernización, sí, pero para ello hay que cumplir estas condiciones. No solamente consisten en hacer escritura creativa, sino también reflexionar sobre el propio quehacer. Y eso empieza con Manuel González Prada, con sus notas exóticas, con sus notas a minúsculas y con el inédito de Apuntes para una rítmica. No solamente consiste en estar proponiendo versos en el taller, en la escritura creativa, sino también dar ese otro paso y reflexionar y teorizar sobre su propio quehacer. Muchas gracias. ¿A Otra usted? pregunta. ¿Sería tal vez la métrica de 11 sílabas una influencia de Dante en su Divina Comedia? La pregunta es muy, muy importante. Más que pensar en Dante, más bien tendríamos que pensar en los referentes en los cuales está viviendo González Prada. Uno de ellos, por supuesto, la literatura francesa. Insisto también en su acercamiento con la traducción. Y el juego con el endecasílabo le viene muchísimo más, 11 sílabas, el juego con el endecasílabo a González Prada le debe mucho más a la herencia de los grandes autores y poetas que él leía del siglo de oro español. De allí viene ese juego con el endecasílabo. No se encuentran muchas evidencias en los ensayos de González Prada sobre, o alusiones a Dante, y a la vez también, recordando ahora tanto exóticas, minúsculas, trozos de vida, baladas peruanas, grafitos, cantos de otros siglos, y otros poemarios más de González Prada, no se observa, o al menos en mi lectura, no recuerdo que González Prada practique el terceto dantesco característico de Dante Alighieri. Gracias. Muy bien, muy bien. Hay varias preguntas más. Bueno. Un tema muy interesante, la verdad, ya que, como dije anteriormente, analizan un tema pues no muy estudiado, ¿no? Entonces, otra pregunta. ¿El ritmo sería clave para perfilar una diferenciación con la lengua que se nos fue legada de España? ¿Sería lo más propio que pueda percibirse desde una métrica? Muy, muy interesante la pregunta, muy interesante la pregunta, por una gran razón. González Prada lo propone de esta manera. Toda prosa de cualquier idioma tiene un ritmo, tiene una musicalidad. Pero si ese ritmo quiere de pronto convertirse en materia poética, ese ritmo necesita pasar por el conocimiento, la expertise y el dominio del poeta. El poeta finalmente cuando toma ese ritmo lo organiza en función de su propia conciencia rítmica. Si queremos diferenciar el ritmo del español con el ritmo de otros idiomas, lo vamos a encontrar en las peculiaridades y características de cada idioma. Por ejemplo, con un grupo de estudiantes discutíamos hace unas semanas atrás en un círculo
de lectura y conversación sobre versología moderna, las diferencias pues entre el estrés o el acento del español, comparándolo pues con el acento del francés, que no tiene mucha fuerza, pero comparándolo con el acento o con el estrés de otros idiomas, como el alemán, por decirlo así, vamos a encontrar notables diferencias. Y a partir de allí, quizás voy a insertar un concepto que puede resultar hasta cierto punto no complejo, pero un poco extraño. Tendríamos también que pensar e insertar un concepto para poder responder esta pregunta. Distintos sistemas de versificación. Es decir, hay un sistema tónico en el que predominan los tiempos marcados, el acento de intensidad, un sistema silábico en el que predominan la cantidad de sílabas, lo estoy resumiendo de una forma súper apretada, otro sistema silabotónico, donde se maneja tanto los acentos como la cantidad de sílabas, y, según Oldrich-Bielich, un verso típico del español que lo diferencia, y a partir de ahí el ritmo, por supuesto, atendiendo a la pregunta, un sistema prosódico propio del español denominado verso común variable, el cual no somete a norma la distribución o la cantidad de los acentos, y tampoco la medida silábica. Así que, en función de la pregunta, la cuestión del ritmo permite distinguir, permite diferenciar en función de cada idioma, sus propias particularidades, pero teniendo pero muy presente que ese ritmo que es propio del idioma, al pasar al soporte de la literatura, al hacerse arte, requiere de una conciencia que delibera, de una conciencia que razona y que distribuye artística, creativa y creativamente dichos tiempos marcados o dicha característica que está utilizando del idioma. Porque al fin y al cabo un poema es pues un artefacto estético altamente pues complejo. Eso es importante. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué poetas modernistas hay en Perú y que hayan creado poesía sin copiar a España? La respuesta la respuesta tiene pues un nombre clave, ¿no? José María Eguren. José María Eguren. Manuel González Prada también entra allí, ¿no? José María Eguren, Manuel González Prada, digamos que sus poemas más notables, más representativos. El Manuel González Prada de minúsculas, hay que ser justos en ese sentido, porque si vamos exóticas, vamos a encontrar en González Prada, en exóticas, pues, herencia del siglo de oro español, pero Eguren es un caso atípico. Eguren es el caso más representativo donde de pronto, como diría el gran poeta Hildebrando Pérez, la oreja española está ausente. La oreja española está ausente. Eguren tiene otra visión del mundo, está mucho más cercano, comillas, al simbolismo francés, pero el propio Eguren propone y crea su propio simbolismo, cuya base radicaría pues en esta atmósfera de sus lecturas sobre el romanticismo alemán, ¿no? Eguren es un ejemplo paradigmático. Muy bien, justamente relacionado con Eguren, una pregunta. ¿Su rol de poeta fundacional del modernismo se asemeja más al de José Santos Chocano o al de José María Eguren? En el caso de González Prada, sí. Es decir, si González Prada se acerca más a Chocano o a Eguren. Eso es muy importante. La pregunta que usted ha planteado es clave, por dos razones. La primera razón es que hay que considerar a Manuel González, para empezar, la primera gran razón. Hay aún una enorme discusión si realmente Manuel González Prada está en el modernismo hispanoamericano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si seguimos la lectura de Américo Ferrari, en su clásico artículo Manuel González Prada, entre lo nuevo y lo viejo, González Prada no es precursor del modernismo, al contrario, es un epígono del modernismo. Es decir, está al último, a la cola de los poetas modernistas. Es decir, en vez de precursor, más bien está en la parte final. En cambio, si vamos desde otra perspectiva, entre ellas las de Luis Alberto Sánchez, González Prada es precursor del modernismo y en esa línea es precursor del modernismo no porque se adhiera a la escuela de Rubén Darío, sino porque en González Prada está presente el pensamiento de la experimentación formal, de la renovación de las formas estróficas, del trabajo con el ritmo, y esa es una característica que compartieron los poetas hispanoamericanos. Esa es una característica importante que compartieron los poetas hispanoamericanos. El modernismo, segunda razón,
no debe ser reducida a una escuela literaria, y eso lo proponía Iván Schulman. Al contrario, Iván Schulman propone que el modernismo va más allá de una escuela literaria, y allí se apoya de Federico de Onís en su clásica antología. Iván Schulman, tomando a Federico de Onís, plantea que más bien el modernismo es pues esa crisis epocal que vive el hombre de fines del siglo XIX, donde está buscando incorporarse en la modernidad, pero para ello vive una profunda crisis de búsqueda. Por ello que el modernismo se caracteriza tanto por esta experimentación, y González Prada es hijo de ese tiempo. Está experimentando, ensayando, porque necesita encontrar una voz propia. Y en esa búsqueda, González Prada más bien ingresa, siguiendo también a Schulman, en esta poética de la crisis, donde podemos observar cómo confluyen distintas influencias poéticas en la obra de González Prada. En esa dirección, González Prada es un caso insular y por lo tanto se distancia también de lo que propone Chocano, porque Chocano sí está mucho más adherido, Chocano sí tiene mayor conciencia del legado de Darío. Y por tanto, más bien Chocano está ofreciendo un modernismo que sí está mucho más acorde, mucho más alineado a lo que se practicaba en el momento. González Prada como que llega un poco tarde, por decirlo así. Con respecto a Eguren, digamos que si revisamos la lírica de González Prada y la lírica de Eguren, no hay puntos de conexión. A nivel, si existe una influencia directa de González Prada sobre Eguren, es muy complicado encontrarlo, salvo la gran excepción y otros poemas más que detecta pues el gran Estuardo Núñez, haciendo la clásica, ya es un tópico en ese tipo de respuestas, la clásica comparación entre los cuervos de Manuel González Prada y los Reyes Rojos de José María Eguren, que Estuardo Núñez estudia de forma profunda y establece que hay lineamientos, pasos comunicantes, influencias, conexiones entre estos poemas. Pero digamos que ese es un caso pues aislado, por decirlo así. Si queremos ver y responder a esta pregunta, más bien habría que reformularla en el sentido de que la influencia de González Prada a nivel poético es una influencia tangencial, y más bien la influencia es de naturaleza espiritual, porque hay que recordar que el gran José María Eguren le dedica, si mi memoria no falla, su segundo libro, La canción de las figuras, se la dedica a Manuel González Prada. Así que la influencia más bien sería una influencia más que poética, espiritual. Una influencia de enseñanza, una influencia de querer siempre descubrir, explorar, ir más allá, romper. Y aquí me permito citar, en una entrevista que le hicieron a José María Eguren, le preguntaron cuál es su lema, y Eguren respondía: siempre a lo desconocido. Siempre a lo desconocido. Esa sería Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo influye González Prada en la generación del 98 en España? Esa es una buena pregunta. No tengo elementos suficientes para poder responder si González Prada influye en la generación del 98 español. Lo que sí sé es que Miguel de Unamuno le enviaba cartas a González Prada, y esto lo cuenta Sánchez, y el hijo de González Prada, Alfredo González Prada, señalaba de que González Prada era un poco tímido para responder las cartas que le enviaban. Así que Unamuno enviaba cartas y González Prada como que no respondía, por decirlo así. No sé qué allí no tengo elementos, no he podido rastrear o no he encontrado que de pronto González Prada ejerza una influencia en la generación del 98 español, como se plantea aquí en esta pregunta. Lo que sí más bien podría responder es que Unamuno leyó los poemas de González Prada, le envió una carta de felicitación donde comentaba y echaba vivas a la lírica de González Prada sobre exóticas y minúsculas, pero que haya él influido allí con sus poemas, un poco difícil, muy difícil, porque hay que señalar lo siguiente: los poemarios publicados de González Prada solamente fueron exóticas y minúsculas y tuvieron una escasísima circulación. Hay que recordar que Minúsculas de 1901 fue un poemario que se editó gracias a su esposa, a Adriana, y a su hijo Alfredo, y que apenas tuvo solamente 100 ejemplares, y encima numerados y dedicados. No tuvo una circulación mayor en su momento. Bueno, luego hubo otra edición. Sí, muy bien.
La verdad es que este tema da para mucho más. Claro que sí, Tenemos la última pregunta. por supuesto. ¿Qué deberíamos rescatar de la poética de González Prada hoy en día? Me refiero a los nuevos poetas. Es una pregunta muy importante y agradezco enormemente esa pregunta. ¿Por qué? Porque me va a permitir señalar lo siguiente. Lo que se debe rescatar de Manuel González Prada, de su poética, es esa intencionalidad por conocer y manejar la tradición. Si González Prada se consideraba o escribía poesía, es porque conocía la tradición. Es decir, todo escritor peruano contemporáneo, considero, es imprescindible que conozca la tradición, que aprenda de la tradición, que lea su tradición, y a partir de allí puede proponer nuevas formas poéticas, puede proponer nuevas temáticas, si quiere puede romper con la tradición. Pero un poeta que no conozca su tradición debería repensar muy bien lo que está escribiendo, por una gran razón, porque nadie rompe una tradición o nadie renueva una tradición que no conoce. Así que el gran legado de Manuel González Prada es ese. El gran legado es que el poeta peruano contemporáneo debe conocer su tradición, no ser un parricida de su tradición. Debe conocerla, manejarla, dominarla. Y una vez que la conozca, ya puede innovar, proponer y tener una actitud parricida, por decirlo así. Creo que tenemos una dificultad en la conexión. Bueno, mientras tanto agradezco a todos aquellos que amablemente están agradeciendo en el chat vía esta sesión de Zoom. Agradezco muchísimo y es muy reconfortante leer vuestros comentarios. Creo que en un momento más recuperaremos la señal de Gladys, me parece. Profesor Luis Eduardo, le saluda Gianmarco. Un momento, por Está favor, llamando. que Gladys está conectando. Sí, no se preocupe, yo espero, no se preocupe, no hay ningún Ok. problema, todo bien, muchas gracias. Mientras Gladys se conecta, simplemente quisiera comentar lo siguiente, bueno, agradecerles, bueno, ya se conectó Gladys. Sí, ahora sí. Sí, estimada Gladys, ahora sí te Ay, escuchamos Dios mío, perfectamente, no te sí, sí, preocupes. se voló mi internet, no sé por No te qué. preocupes,
Son los bemoles Sí. de la conectividad, no te preocupes. Sí, muy bien, estimados amigos. Estamos en medio de un tema tan interesante, miren, y hemos distribuido las preguntas de manera tal que podamos complementar estos temas tan interesantes. Y desde ya estamos muy agradecidos por todo este compartir con el profesor Lino Salvador. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Y al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión el día miércoles 14 de abril, fecha donde la doctora Morgana Herrera presentará la conferencia La conmemoración del descubrimiento del Amazonas de 1942 como incentivo a la producción literaria amazónica. Asimismo, queremos compartir con ustedes que desde este jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para que puedan publicar en nuestra emblemática revista Fénix en formato digital y que ya pueden enviar sus artículos y trabajos originales hasta el 4 de junio. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención. Usen mascarilla, lávense las manos y mantengan la distancia física. Muchas gracias, profesor Luis Edardo Lino, y gracias a ustedes por su participación. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias.